Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este tu canal, Un Café entre Hermanos. Deseo de todo corazón que Dios bendiga tu vida, bendiga a tu familia y tú puedas ir entendiendo las cosas que están escritas en la Biblia y que debemos nosotros saber y poner en práctica para que nuestra vida camine equilibradamente, feliz, bajo el amparo de la bendición del Todopoderoso. En los dos videos anteriores, hermano, miramos cómo en el primero Dios reglamentó lo que es el pecado. En ese primer video pudimos entender que no es todo lo que nosotros llamamos pecado, pecado, sino que es Dios a través de su palabra quien nos dice qué es el pecado. Y miramos que tomando como base los 10 mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí, allí está la base para poder saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. En ellos pudimos aprender que en esos mandamientos hay mandamientos que atañen a la vida del ser humano con su hacedor y mandamientos que es en su diario vivir con el ser humano que le rodea. En el segundo video miramos cómo Dios estableció la forma de que los pecados sean perdonados. No es como nosotros pensamos o como se enseña en muchos lugares. Es conforme a lo que Dios dice en su palabra escrita para que tú y yo podamos estar ciertos de que nuestros pecados son perdonados. Hoy quiero llevarte a una tercera parte de este tema, donde debemos nosotros entender, comprender qué es lo que obtenemos cuando hemos comprendido qué es el pecado. Hemos logrado saber cómo se perdona el pecado y cuando hemos acudido a este perdón conforme a Dios, ¿qué es lo que obtenemos de ello? Es decir, ¿qué gana el ser humano cuando sus pecados le son perdonados? Necesitamos saber bien esto porque, hermano, hay algo que está sucediendo con el mundo cristiano hoy en día. La mayor parte viven muy a la ligera su fe. Su convicción es un mero concepto, un mero mandamiento humano, una frase nada más. Y empiezan a especular y a poner ideas que no tienen nada que ver con el camino de Dios. Pero Dios en su palabra nos enseña las verdades de este tema. Muy bien. Hoy, hermano mío, es 11 de octubre de 2024. Dirás, ¿qué tiene esa fecha? Bien, dentro del calendario judío, en este atardecer de el viernes 11 de octubre, comienza al atardecer el día más importante en el calendario hebreo. Comienza el día de Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. Entre todas las festividades o ceremonias que Dios le establece al pueblo, es esta la que toma la mayor relevancia, porque en ello atañe a lo que son el perdón de los pecados. En nuestro idioma llamaríamos el día de la expiación. Sí, la Biblia menciona ese día, la Biblia menciona esa fecha. Vamos a ir al libro de Levítico, en el capítulo 16, y vamos a leer dónde aparece este tema que te quiero compartir. Levítico 16. En el verso 1
Dice así: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará dentro del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio del lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre que con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto.
Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará al campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que lo quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Hermano, sé de antemano que al haber escuchado esto o al haberlo leído, no le vas a entender. Es muy raro que un cristiano hoy en día entienda este pasaje. ¿Por qué? Porque, hermano, te lo he dicho muchas veces antes y te lo vuelvo a repetir. Se ha generado un concepto dentro del cristianismo de que lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que le llama la ley, o sea, todo de Génesis hasta Malaquías, ya pasó, ya caducó, ya no tiene valor. Y curiosamente, si tú preguntas a otros hermanos si cuántas veces han leído o qué tanto leen lo que es el Antiguo Testamento, te vas a sorprender a darte cuenta que no lo leen. Muy raro es aquel que lo lee y lo lee de pasadita, no analiza. Este pasaje, hermano, es donde se menciona el día de la reconciliación, el día de la purificación, el día de la expiación de pecados. En hebreo es Yom Kippur, o sea, expiar, limpiar, día de limpieza. Y hermano, dice el texto que este día siempre tiene que ser todos los años en el séptimo mes, en el día 10. Todos los años en el séptimo mes, en el día 10 del calendario hebreo. En el calendario civil o gregoriano, que es el que rige al mundo hoy en día, a veces cae en septiembre, a veces cae en octubre y así. En este año 2024, la celebración es la tarde del día 11, viernes 11, comienza y cierra el sábado 12 al atardecer. Es decir, desde que se mete el sol el viernes hasta que se mete el sol el sábado, es Yom Kippur. ¿Cómo lo celebraban los judíos? Ok, te lo diré en pocas palabras. En este día, todos los judíos, y aún hoy en día, guardan un día de ayuno. No comen, no beben, no se divierten. Se concentran en su hogar
para dedicarse a la lectura, a la oración y a la meditación y reflexión. Desde el día 10, primero del séptimo mes, que viene siendo Rosh Hashanah, el principio del año, del séptimo mes, desde el día 1 hasta el día 10, están del 1 al 9 checando su existencia, una retroanálisis de su diario vivir por todo un año para verificar, recordar dónde cometieron pecado, dónde cometieron el yerro y de esa forma poder pedir perdón a aquel a cual lo ofendieron. No es un mero concepto de nada más pensarle, no, se encierran y se privan de todos los placeres y están haciendo memoria para recordar a quién ofendieron y con qué lo ofendieron. Dirás, es imposible acordarse. No, espérate. Cuando el ser humano, cuando tú y yo voluntariamente ofendemos o pecamos en contra de alguien, nos queda grabado en nuestra mente el incidente, no creas que se nos olvida. A veces nos hacemos los olvidadizos, pero sí sabemos a quién ofendimos y cómo lo ofendimos, porque lo hicimos voluntariamente. Eso es pecado. Eso. Por lo tanto, hermano, en estos días, el pueblo hebreo, hoy en día, cuando en su análisis recuerdan y encuentran que pecaron en contra de alguien, casi siempre son con las personas que conviven continuamente, es decir, la misma familia y los amigos, conocidos. Es muy raro que alguien peque en contra de un extraño y no lo vuelva a ver. Sucede, pero es muy raro. Así que cuando haces examen y se dan cuenta, inmediatamente van y le piden perdón, diciéndole dónde lo ofendieron, dónde pecaron. Y si causó un daño económico, monetario o una pérdida material, le devuelven lo que se perdió, es decir, rehacen lo que hicieron mal y dan un extra. Es decir, si robaron, si destruyeron, descuidaron, es rehacer el daño a lo como estaba antes de ocasionar. Es decir, si te llevaste 10 ovejas, devolverás 10 ovejas más 2 ovejas más el 20% como una gratificación, una ofrenda o un soborno aquel para que te diga, sí, te perdono. Dios dice que tienes que dar el 20%. Así que, mi hermano, hoy en día el pueblo judío lo ves en estos días, increíblemente están privados de los placeres, buscando todo eso. Si aquel a cual ofendieron no vive cerca de con ellos, usan su teléfono si lo tienen y hablan y le piden perdón. Y si no lo pueden encontrar, hermano, hablan con Dios muy sinceramente y le dicen, yo ya lo busqué por donde quiera, no lo puedo encontrar, cometí un pecado en contra de él. Tú, Dios mío, en su nombre, perdóname. Es cuando no lo encuentro. Dirás, ¿qué tiene que ver esto? Oh, hermano, porque el día 10 del séptimo mes, que es Yom Kippur, hay una celebración en la comunidad de los israelitas. Lo llevan a cabo en las sinagogas. En aquel tiempo lo llevaban a cabo en el templo. Se reunían y se llevaba a cabo lo que leímos en Levítico 16, el sacrificio para limpieza. Primero, el sumo sacerdote limpiaba su vida al ofrecer un sacrificio de un becerro y era por él, por su familia, por su casa, por la casa de Aarón. Los ofrecía en expiación de ellos. Después, el macho cabrío que tomaban y lo sacrificaban era para el pueblo,
para limpiar a toda la nación, de tal manera que el sacerdote ponía sus manos sobre él y decía que confesaba todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Y el animal que estaba recibiendo las culpas, por así decirlo, era llevado al desierto. De esa forma, hermano, podían ellos decir, estamos limpios. Dirás, qué fácil. Pero déjame decirte una cosa. ¿Qué ganaban ellos al hacer esto? Y lo hacían de todo corazón. Había un arrepentimiento genuino y una pedida de perdón de a de veras, con la promesa y la intención de no volver a repetir aquel error. ¿Qué obtenía el israelita? ¿O qué obtiene el creyente cuando confiesa su pecado, pide perdón y promete no volver a hacer ese pecado? ¿Qué gana el creyente con esto? Bien, necesitamos ir entendiendo estas cosas. ¿Recuerdas que cuando Jesús sanaba a alguien, les decía, vete en paz y no peques más para que no te venga una cosa mayor? ¿Cómo? Hermano, todas las situaciones dolorosas, difíciles que atravesamos son el fruto de nuestros errores atrás en el tiempo. ¿Sí? Jesús dijo, vete en paz y no peques más para que no te venga un mal mayor. Es decir, todo lo que viene a nuestra vida es la consecuencia de un error que cometimos. Dirás, no puede ser, eso sí no lo acepto. Mira, en este día de Yom Kippur hay más información en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 1, el libro da testimonio de que Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de maldad. Podemos llamarlo un santo, un justo. ¿Por qué? Porque él era un gentil que había aprendido de las cosas de Dios y lo aplicaba a su vida y era de a de veras lo que dice la Biblia que era. Pero cuando lees la narrativa encuentras que dice que un día los hijos de Dios comparecieron ante el Dios y aún entre ellos venía Satán. Cuando hay esta narrativa del capítulo 1, hermano, ese día que vinieron a comparecer delante de Dios, es el día, dicen los sabios, el día 10 del séptimo mes, es decir, en Yom Kippur, o en el día que se considera como el día de la expiación. Dirás, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Ok. En ese día, hermano, se lleva a cabo, por eso el israelita busca de mil maneras arreglar su vida para declararse sin pecado, porque cuando se te perdona el pecado, ya no debes nada, ya fue borrado tu acto. Serás declarado justo, limpio. En ese día de Yom Kippur es un día en el mundo espiritual, es el momento cuando Satanás comparece delante de Dios y se presenta y exige que se aplique la justicia de Dios sobre aquellos que transgredieron los preceptos. ¿Sí? Satanás es el que exige. Mira, para que me entiendas, en términos humanos de hoy en día es
Satanás es ¿cómo llamarle? El fiscal. El fiscal. Hoy en día en los países el fiscal es aquel que presenta todas las pruebas sobre aquel que fue sorprendido en un delito, aquel que ha cometido un error, aquel que ha transgredido, que ha hecho un pecado. Hermano, cuando comparece ante el tribunal, el fiscal presenta las pruebas de lo que aquel hombre hizo. Y Satanás hace eso. Hermano, esta es una enseñanza que está en la Biblia. Mira, te voy a decir. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, en la visión que tuvo Juan, dice el verso, el capítulo 12 narra la aparición, una visión donde hay una señal, una mujer vestida del sol, y luego aquí aparece un dragón rojo que tiene, todo es un simbolismo, y luego dice en el verso 7 que hubo una batalla en el cielo donde Miguel y sus ángeles peleó contra el dragón y sus ángeles. Y el dragón y sus ángeles perdieron la batalla y fueron lanzados fuera hacia la tierra. No prevalecieron. Y dice Apocalipsis 12, verso 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, continuamente. El maligno está pidiéndole a Dios justicia. La justicia es todo aquel que comete un delito tiene que recibir una sentencia. Por eso el maligno, Satanás o Satán, como le quieras llamar, cuando comparece con Dios, no comparece nomás a ver qué hay, no. Él va y presenta el caso y dice: exijo que se aplique la justicia tuya, oh Dios, sobre esta persona porque cometió este delito. Y tu palabra dice que este pecado tiene esta consecuencia. Yo creo que sí entiendes esto. Sería muy inusual que tú, como un creyente en Dios, no entiendas esto. Digas: no, eso yo jamás lo había oído. Sería sorprendente para mí encontrar a alguien que dice ser creyente que no sepa este asunto. Muy bien. La justicia de Dios es tajante. Por eso escribió allá en Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Es decir, recibe la sentencia. Satanás va y dice: este cometió un delito, exijo el pago, que es este. Dirás: ¿y qué tiene que ver esto con la celebración de Yom Kippur? Mira, hermano mío, ¿recuerdas que Moisés subió al monte Sinaí una primera vez y estuvo 40 días donde Dios le dio
unas piedras labradas por el mismo Dios y escritas por el dedo de Dios con los 10 mandamientos? Cuando bajaron del Sinaí, cuando bajó Moisés y luego se le agregó su compañero Josué, y llegaron al campamento, en el pueblo se había construido o se había hecho un becerro de oro al cual le rendían adoración y culto. Cuando Moisés miró aquello, se enojó tanto que lanzó las piedras, las tablas de la ley, y se hicieron añicos, porque el pueblo había pecado. La historia la conoces, ¿ves? ¿Te acuerdas que Moisés se enojó tanto que quemó el becerro, lo pulverizó y el metal oro se los dio a beber a todos aquellos que habían participado? Estuvo litigando con el pueblo y luego Dios le dijo, hey, sube acá. Una segunda vez, Moisés sube al Sinaí otros 40 días. Y Moisés, de abajo del Sinaí, lleva 2 piedras labradas donde se graban los 10 mandamientos por segunda vez. Y cuando desciende Moisés con las tablas por segunda vez, que es cuando su rostro brillaba, que la gente le tenía miedo, el día en que bajó y le habló al pueblo es el día 10 del 7º mes. Es ese día en que se lleva a cabo Yom Kippur. ¿Por qué? ¿Por qué ese día? Porque ese día Moisés vuelve a presentar la ley al pueblo y en ella le muestra y le dice, Dios vuelve a hacer pacto contigo, vuelve a reconectarte, vuelve a perdonarte y viene y rehace la oportunidad para que vuelvas a ir en pos de Dios. Una segunda oportunidad. Sí, Dios le dio al pueblo una oportunidad más. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la misma escritura? Allá en el mismo, mira hermano, la misma tabla que bajó Moisés da la pauta seguida. Ya vamos a Éxodo capítulo 20 y vas a encontrar una frase que es muy importante para entender esto. Éxodo 20, verso 6. Vayamos al del verso 1 para que me entiendas mejor. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hago misericordia. ¿Tú sabes qué es la misericordia de Dios? ¿Tú sabes qué significa, hermano, la palabra misericordia o el sentimiento de misericordia? A veces no lo entendemos, lo damos por algo muy insignificante, pero no, hermano, es todo, es importante, es el motor de que tú y yo estemos vivos todavía en esto. Dice el Salmo 136, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabadle al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y así, hermano, todo el Salmo 136 exalta la misericordia de Dios. Es decir, es la acción de Dios en favor del hombre
que no merece, no es digno de nada, sino por su amor determina Dios hacer algo. Ok, por su misericordia, por eso se inventó Dios o creó Dios o estableció Dios el día de la expiación, para que tengamos vida espiritual. Así que mi hermano, cuando el creyente, el israelita, veía que venía ya el día 10 del séptimo mes, Yom Kippur, desde el día 1 del séptimo mes comenzaba a examinarse exhaustivamente, hacía inventario de su vida, buscaba todas sus fallas y trataba de poner paz, de regular todo, de quedar mano, de pedir perdón y perdonar para que no hubiese ningún saldo, ninguna cuenta. Y de esa manera, cuando Satanás en el día 10 fuere y reclamare a Dios justicia para un determinado persona, al mirar el expediente de aquella persona, encontraría que todos sus pecados fueron borrados porque ya se acabó el dolor de la culpa y el dolor de la ofensa. Sí, ¿sabes tú cuál es el poder del pecado? El pecado tiene poder cuando la persona ofendida no diga te perdono a la petición del ofensor, el pecado sigue vigente. Por eso Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve, tómalo aparte y háblale, repréndelo. Si tu hermano te escucha, lo has ganado. Pero si no te escucha, toma 1 o 2 testigos y delante de ellos, repréndelo. Dile que pecó contra ti. Y si tu hermano no quiere escucharte ni quiere reconocer, díselo a la congregación. En las traducciones en nuestro idioma en español dice, díselo a la iglesia. En realidad, en los tiempos de Jesús era, dilo en la sinagoga, en la reunión donde se reunían, para que así todos, tanto el líder de la sinagoga como todos los reunidos, exhortaren al ofensor, aquel que hizo la maldad, a que recapacitare y pidiere perdón. Dice, y si no quiere oír a la comunidad o a la congregación o a la iglesia, fue claro, Jesús dijo, tenlo por un gentil y publicano, es decir, por un ignorante rebelde que no quiere nada con Dios. Tú ya hiciste lo tuyo. Si tú vas y le dices que te hizo daño y aquel es un creyente y en verdad reconoce que te hizo daño, te pedirá perdón sincero, porque eso es lo que tú quieres oír, que te pidan perdón, que reconozcan que lo hicieron mal. Entonces tú dirás, te perdono. Y en ese instante, el pecado desaparece. Se acaba. Ya no está en el libro de la vida de Dios, de cada uno de estos creyentes. Así que cuando el creyente hace ese movimiento, cuando va el día de Yom Kippur y el sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío que iban a mandar a Azazel, no individualizaba, no decía el hermano Jacobo hizo esto, no, decía como pueblo hemos pecado, hemos sido rebeldes a tu voz, hemos transgredido mandamientos, o sea, no estaba echando mentiras, era
generalidades, pero eran verdades en las cuales se encasillaba todo. Era reconocer que eran deficientes. Cuando todo eso sucedía, el libro de las cuentas quedaba en cero, el balance. Así que cuando Satanás iba y pedía, ya no había una culpa. Por lo tanto, no puede haber una sentencia. Es decir, si ya pagaste tu cuenta en Coppel o en Electra, ya no te pueden embargar, ya no te pueden ir a cobrar, ya duermes tranquilo. Cuando lees el libro de Job, hermano, ves que Satanás llega y Dios le habla primero. Dijo, ¿de dónde vienes tú? Ni modo que no supiera Dios de dónde venía Satán. Y el otro dijo de andar la tierra y rodear por ella. Y antes de que Satanás empezara su discurso de acusación en contra de algo o alguien, le lanzó un anzuelo y le dijo, ¿ya viste a mi siervo Job? Hermano, en ese tiempo, Job era el hombre más santo sobre la faz de la tierra. Sí, era el hombre más santo sobre la faz de la tierra. En todo Israel no había uno que fuera tan santo como ese Job, que es gentil, no es israelita. Sin embargo, es un santo. Era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando se lo presenta o se lo ofrece Dios, le llama la atención a Satán sobre Job, Satán le dice, no, pues qué chiste, lo tienes bien cubiertito, pero ¿sabes qué? Préstamelo. Préstamelo y vas a ver que reniega. Vas a ver que va a renegar contra ti. Mira, qué tremendo el maligno, ¿verdad? Luego miró a Job, dijo, este es la joya más grande de la corona. Dijo, voy a bollarla, la voy a hacer que sufra. Dice, le lanza un reto Satán a Dios, dice, extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hermano, Dios le dijo, está bien, te lo entrego en tu mano, pero no lo puedes matar. Toca todo lo que tiene, pero menos su vida. Y cuando lees todo esto, hermano, ves todo lo que sucedió y le sucedió todo en un mismo día. Al momento le llegaron, lee todo el capítulo, hermano, léelo y vas a ver. Lo que quiero que llamar la atención es a que tú pongas tus ojos en el verso 22 del capítulo 1 de Job. Desde el verso 21, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ojo, Job sabía que todo lo que le sucediere y le doliere, que le trajere aflicción, se originaba en Dios y llevaba tras de estos sufrimientos o estas situaciones un propósito mayor que Job no conocía, que solo Dios sabía. Ni aún el mismo Satanás sabía cuál era el propósito de todo esto. Satanás se lanzó contra Job de una manera tremenda.
En vuelta de año, en el capítulo 2, vuelve a mencionarse la historia donde dice, y volvieron a presentarse los hijos de Dios, y entre ellos Satanás, y dijo Dios, ya viste a Job, a pesar de todo, mantiene su integridad. Y Satanás dijo, pues qué chiste, vida por vida, piel por piel. El ser humano da todo lo que posee a cambio de su vida. Pero tócalo sus huesos y su carne y verás que blasfema contra ti en tu presencia. Y dijo Dios, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. No lo puedes matar. Enférmalo, lastímalo, cáusale 1000 dolores. Y así fue. Pero acordémonos que Job sabía que detrás de cada situación había un propósito mayor. Dirás, ¿cuál era el propósito para el sufrimiento de Job? Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero no era sabio. No era sabio. Al final del libro de Job encontrarás la frase donde Job dice, ahora conozco porque no sabía. Dice el libro de Job, el Job 42 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. El viejo Job empezó a alcanzar sabiduría y vislumbró lo que había sucedido, cuál fue la causa y cuál fue el objetivo. ¿Qué ganas tú cuando pides perdón? Te diré, escapas del poder de la justicia de Dios que Satanás reclama. Satanás no viene a aventar cuentos ni a andar con cositas, no. Él va a lo que es. Él no va a andar con tanteadas, no va a andar a medios tintos. Él dice, este pecó, merece la sentencia. ¿Te acuerdas que en una ocasión Jesús les estaba diciendo, me van a negar? Todos los que están aquí van a salir corriendo y me van a dejar. Y Pedro dijo, Señor, yo mi vida la pongo por ti. Todos estos te pueden negar, menos yo. Eso es soberbia. Sí, soberbia espiritual. El pecado. Oh, mano. A veces el pecado se disfraza de bondad, se disfraza de santidad, pero no. En el corazón de Pedro había soberbia, autosuficiencia. Y Jesús le dijo, esta noche el gallo cantará cuando tú me hayas negado 3 veces. Y luego le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido prestado para zarandearte como trigo, pero yo he orado para que tu fe no falle, no para que no caigas en ello, para que tu fe no te falle, te mantengas. Es tremendo, hermano. Satanás ya estaba pidiendo porque ya sabía lo que había en el corazón brotando, en el corazón de Pedro. Así que cuando negó por tercera vez a Jesús, y mira cómo dice la Biblia, Pedro juró y maldijo que no conocía a Jesús de Nazaret. Y cantó el gallo. Y fue cuando él reaccionó, recordó las palabras de su maestro y reconoció su condición. Y se fue afuera.
al campo, a un lugar oscuro. Y dice la Biblia que allí lloró amargamente. Solo los que hemos vivido la experiencia de llorar amargamente sabemos qué se siente. Pero allá en la amargura, en la oscuridad, la fe de Pedro brilló y reconoció su falta y decidió nunca más volver a negar a su Señor. Porque ese es el asunto. Cuando pides perdones, Señor, perdóname, o hermano, pequé contra ti en esto, pero te prometo nunca más volver a repetir este acto. Y se borra la consecuencia, queda anulado. Y cuando Satanás llega, ya no hay delito que perseguir. Ya fuiste exonerado. Ay, hermano, porque dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 8, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate, cuando tu expediente espiritual es limpio, vuelves a conectarte con la divinidad, vuelves a estar en unión con el Padre y puedes decir con seguridad, el Padre y yo, uno somos. Dirás, eso no puede ser. ¿Te consideras tan poca cosa? Cuando tu vida es limpia de pecado, eres semejante a los ángeles, estás sin mancha y eres mayor que los ángeles, estás en la presencia del Padre eterno. Esto es lo que enseñaba Jesús. Esto se refería el Señor Jesús. Pero las andancias del mundo y los conceptos erróneos fueron desvirtuando todo y de repente hoy en día tenemos un cristianismo que no se siente digno de estar unido al Señor. Siempre anda con el sentimiento de soy un vil pecador, no funciono, no sirvo para nada. Hermano, si el Señor te llamó es porque sirves. Y nos dice cómo limpiar nuestra vida, cómo aligerar nuestras cargas y caminar hacia la meta, caminar hacia adelante. Cuando estamos limpios, aun cuando tú no lo creas, cuando somos limpios porque en verdad pedimos perdón, tenemos entrada al Padre libremente, dijo Jesús. Libremente. Y viviremos en el gozo del Señor. Por eso, Dios puso en la Torá, en el libro de Levíticos, e instituyó el día de expiación, de reconciliación, de Yom Kippur, para que el pueblo de Israel se sacudiera todos sus males y quedase limpio y pudiese estar en la presencia del Dios Todopoderoso sin sombra de vergüenza, cara a cara. ¿No te gustaría que pasara eso? Que en tu ser, en tu interior, tuvieras la seguridad
que puedes hablar con el Padre Celestial, que puedes clamar al Señor y decirle, oh Dios, mira, escucha, conforme a tu voluntad, ayúdame en esto, Señor, te pido por acá, te pido por allá, en aras del bien de la gente, pero que tengas seguridad. Hay muchísimo cristiano que no tiene seguridad cuando habla con el Dios Todopoderoso. Titubea, se siente indigno, se considera como apestado. Así no, hermano, así no funciona. Desde un principio, Dios estableció lo que es el perdón para poder estar en comunicación, para poder ser uno con Él. Las cosas son maravillosas, hermano. Hablar de Dios, de sus verdades, de sus enseñanzas, tomando un café, es agradable. De mi parte, varón, de mi parte, hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde y te invito a que me le des like, pónmele el dedito para arriba y compartas en tus redes el enlace para que más gente reciba de esto y puedan acercar su vida a Dios. Ayúdame, ayúdame a transmitir estas ideas. Ayúdame a que el mensaje llegue a más gente, porque no es el trabajo de uno solo. Recuerda, dice Pablo, Pablo sembró, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Y recuerda, ánimo.